tardes, amigas y amigos. Los saludo tanto a los presentes como a los compañeros y amigas y amigos que nos están viendo en Facebook y en las redes sociales de YouTube y de Facebook. Soy Luis Antonio García Sepúlveda, cronista adjunto de la ciudad de Culiacán, y a nombre del Instituto Sinaloense de Cultura les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este programa Crónicas y Leyendas de Sinaloa. En unos momentos más se va a reunir con nosotros el maestro Mario Alvarado Montenegro. El día de hoy está con nosotros el maestro Catarino Escobar Macías. Él es presidente del Colegio de Historiadores de Sinaloa. Y el día de hoy nos viene a presentar un libro que acaba él de escribir, de editar, que se llama Mazatlán, Chiapas, herencia prehispánica, migración y costumbres. Es este libro, y del cual, pues, maestro Catarino, le agradezco mucho que nos visite y que nos comente algo acerca de este libro y algo también acerca del Colegio de Historiadores de Sinaloa. Bienvenido, maestro. Gracias, maestro Luis Antonio, y gracias también a ustedes por haber llegado a esta cita que tenemos hoy. También saludo fraternalmente a los que nos estén viendo en Facebook o nos van a ver en diferido y también en YouTube. Primeramente quiero agradecer al Instituto Sinaloense de Cultura por haberme invitado, también al programa de Leyendas de Sinaloa y también a la Crónica de Sinaloa, de la que también soy miembro. Pues en el Colegio de Historiadores de Sinaloa hemos estado haciendo diferentes actividades. Recientemente presentamos la revista Historiemos número 5, la presentamos en el centenario. Hemos estado también trabajando con los libros 2 y 3 de nuestro colegio, el cual versa sobre los 4 ámbitos de la historia, que son sociedad, política, economía y cultura. Ahí los miembros del colegio pues escribimos y presentamos diferentes trabajos que tienen que ver con la historia propiamente de Sinaloa, no tanto con la crónica, sino con la historia. De formación pues soy historiador, soy licenciado y maestro en historia, y también soy miembro de la Crónica de Sinaloa, en donde hemos presentado diferentes trabajos que tienen que ver con la arqueología, con la historia y propiamente con la crónica. Pues yo desde niño me gusta lo que es la historia y la literatura, y también estudié esas 2 carreras aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y me dedico tanto a investigar como a escribir, a divulgar y a difundir también en diferentes medios pues la historia no solamente de Sinaloa, sino también de Chiapas. Pues bien, en esta ocasión vengo a presentarles este libro, como ya lo comentó el maestro Luis Antonio, se titula Mazatlán, Chiapas, herencia prehispánica, migración, costumbres. El título tiene que ver con una historia total de este pueblo, de Mazatlán, Chiapas. Ahora, quiero también hacer énfasis en las leyendas. Las leyendas, al igual que los mitos, son representaciones, son construcciones sociales. Hay personas que afirman, inclusive académicos, que afirman que los mitos son mentiras. No, los mitos no son mentiras, son construcciones. Y las leyendas también son construcciones, son imaginarios. Eso por una parte. Por otra parte, las leyendas son representaciones y son narraciones que hacen las personas en diferentes partes del mundo. Es decir, no solamente hay leyendas aquí en Sinaloa, sino en Argentina, en Europa, en Rusia, en diferentes partes, y una misma leyenda tiene diferentes versiones. Aquí nada más vamos, por ejemplo, a una colonia y la misma leyenda que conocemos ya tiene su variación y tiene diferentes personas que actúan en diferentes lugares, pero como que está una misma narración, pero va cambiando, tiene ligeras modificaciones. Pues bien, el maestro Luis Antonio me invitó a hablar propiamente de las leyendas, y yo aquí les vengo a compartir también el libro. En el libro no solamente hablo de Mazatlán, Chiapas, sino su relación con el Estado y con el país. Ahora, hablando sobre las leyendas,
Existen diferentes leyendas, no solamente aquí en los estados, sino en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, hay una que es muy conocida y que incluso nos identifica a los mexicanos por esta construcción, es la leyenda de La Llorona. Esta leyenda no es mexicana, incluso no es propia de los mexicanos. Por ejemplo, la Llorona es una narración que viene de la Edad Media, de Europa, y que nosotros en México la hemos adoptado y adaptado. Por ejemplo, en la época prehispánica se le llamaba Llorona a esas mujeres que lloraban porque los mexicas tenían la costumbre y tradición de sacrificar niños y niñas a los dioses, principalmente a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Estos dioses estaban muy interesados en estos sacrificios humanos. Entonces, los guerreros mexicas llegaban a las casas, sacaban a los niños, entre más infantes estuvieran, mejor para, según ellos, su cosmovisión. Entre más chicos estaban, les interesaba más a los dioses, en particular a Tlaloc. Se los llevaban a los cerros y allá los sacrificaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dios Tlaloc era el que se encargaba de los mantenimientos, era el señor de las aguas. Y ya sabemos que el agua nos puede perjudicar, pero también nos puede beneficiar en cuanto a la siembra. Entonces, para tener contento, digamos, al dios, hacían estos sacrificios. Y la señora, cuando se quedaba privada de sus niños, pues lloraba. Y salían gritando, buscando a sus niños, y de ahí viene esa tradición prehispánica de, digamos, de la Llorona. También están otras especies de Llorona en cuanto a unos entes, bueno, no eran entes, eran mujeres que morían en labores de parto y se le llamaban ciguateteos. Estas ciguateteos eran mujeres que, como ya lo comenté, morían en labores de parto. Al otro día, ellas acompañaban al sol desde la salida hasta el cenit, los acompañaban. Pero no nada más ellas, sino también los guerreros. Ellos tenían ese privilegio, pues, de acompañar al sol y al dios sol. Entonces era muy importante la mujer en la cosmovisión mexica. Cuando llegan los europeos, ellos traen su propia construcción de la Llorona, porque allá en Europa, donde hubo Edad Media, allí también estaba esta representación de las mujeres que salían en la noche, digamos, a seducir a los hombres, pero los que caían en esta seducción, pues les iba mal, porque o quedaban locos o morían, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es una narración moralizante. En Oaxaca también tenemos una leyenda que es una mujer también que, si los hombres se le acercan, o quedan locos o mueren. En Honduras está también un ente femenino, no es una mujer, es un ente femenino que se llama la sucia, también ocurre lo mismo. En Guatemala está la malora, en Chiapas también está la malora, está la ciguanaba, y más al sur en Argentina está la mujer de blanco. Esta mujer, que como repito es un ente, si un hombre se le acerca, igual lo puede enloquecer, incluso puede morir. Pues bien, todas estas leyendas tienen esta representación de lo femenino. ¿Qué otros entes asustaban o asustan? Los infantes, es decir, dentro del imaginario social, el ente femenino y los infantes son los que asustan. ¿Por qué? Porque son digamos, las personas que, si tú te las encuentras y están desprotegidas, entre comillas, y si un hombre se les acerca, pueden sufrir. Es decir, las leyendas son relatos moralizantes. Y como ya había comentado, cada región tiene su propia construcción. Por ejemplo, aquí en Los Mochis está también una leyenda de que habla de que en la Pérgola, en el Cerro de la Memoria, había un salón de baile. Ahí las personas iban a bailar, ¿no? A distraerse, a hacer novia, novio, etc. Y eventualmente un hombre invitaba a una muchacha a bailar, bailaba, etc. La llevaba a su casa en la noche, y resulta que en el transporte quedaba una prenda de la fémina, y al otro día o día después
él iba a regresar pues la prenda. Pero resulta que le decían que esa muchacha con la que había bailado pues estaba muerta, incluso le mostraban la fotografía de la muchacha que estaba muerta. Esa también es una llorona sinaloense, bueno, al menos yo así la clasifico. Y yo aquí en México yo hago como una clasificación de lloronas. Esas lloronas que vienen de la época prehispánica, que son propiamente de México antiguo, las traídas de los europeos, las que se formaron en la Nueva España y las lloronas actuales. Anteriormente la llorona estaba en la noche y el hombre que andaba solo y o borracho y o a caballo podría sufrir si se le acercaba. Pero también están ahora las lloronas modernas. Por ejemplo, hay una narración de una niña que ella me contó, porque también existe la creencia de que los aparecidos, los fantasmas solamente se le aparecen a los adultos mayores y que viven en ranchitos. Pues no, también se le aparecen a gente joven y que vive en la ciudad. ¿Sí? Eso yo lo he investigado a lo largo de años y he llegado a esa conclusión. Yo también afirmo, aunque eso todavía está en categoría de hipótesis, de que todos hemos sufrido un evento sobrenatural, todos hemos estado ante un ente sobrenatural, ya sea un ente femenino o un ente masculino. Pues bien, como les contaba, esta jovencita de 14 años, ella narra de que su primo a las 4 o 5 de la mañana iba en una moto y le pide raite a una mujer, la sube, le da raite, pero luego cuenta mucho la niña, pero resulta que desaparece la mujer y a él le da mucho miedo. Llega con su mamá y la mujer le dice de que por la descripción esta mujer estaba muerta, ¿sí? Es decir, era, digamos, una llorona. Entonces vamos a ver que no solamente se le va a presentar a los adultos mayores, sino también a los jóvenes, y que depende del contexto histórico. Si antes la llorona se le aparecía a los hombres que andaban en caballo en el siglo XVII y XVIII, ahora se va a aparecer pidiendo aventón, pidiendo raite. Y esta vez por otra clasificación, del centro hacia el sur, van a ser lloronas de esa tradición prehispánica, medieval, novohispana, y del centro de México será, digamos, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Sonora, hasta Arizona, van a ser las autoestopistas, estas mujeres que piden aventón. Por ejemplo, existen muchas narraciones donde va un hombre en la noche, es muy repetitivo el espacio nocturno, va esta persona manejando y le pide raite a una mujer, la sube, pero cuando voltea a verla resulta que esta es un fantasma, pues lo asusta, incluso él puede quedar loco o puede sufrir un accidente. También es muy común la narración de los traileros, de la gente que maneja de noche, de que se le aparece una mujer o un ente o una sombra, y justo se le aparecen cuando enseguida hay un desnivel o hay un canal, es decir, si él se distrae puede sufrir un accidente, ¿no? Entonces, perdón, maestro Catarino, me hiciste recordar la leyenda de Cosalá también. Ahí hay una leyenda precisamente sobre eso, de una joven que mataron y que también se aparece y recibe raite la gente y se desaparece, ¿no? Ya alguna vez adentro. Entonces, sí, hay eso en Cosalá, una leyenda así. Sí, como les digo, son diferentes narraciones pues, de la misma representación. Por ejemplo, en Argentina está esta leyenda de la mujer del Panteón de la Recoleta. Es lo mismo, hay una fiesta, un hombre saca a bailar a una chica, baila, la lleva a su casa, al otro día va por una prenda que dejó y resulta que al lugar donde llegó es el Panteón de la Recoleta. ¿Se dan cuenta? Esa leyenda cuál se parece al del Cerro de la Memoria. Y hay otra narración, esta leyenda se llama Magia y Resurrección. Es lo mismo, es un baile, el hombre la lleva, olvida una prenda, se la va a dejar y resulta que donde llega es un panteón. Y esta leyenda es de aquí del sur de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Es la misma narración, pero en diferentes interpretaciones. Porque les digo, viene de este imaginario, pues, de estas construcciones, porque finalmente son relatos moralizantes. Para
llaman chenecos? No. Bueno, miren, México, mucha gente dice, es que en México todos se parecen, todos tienen el mismo acento, ya vemos que no. Aquí en Culiacán hay un acento, en Mochis hay otro acento, en Mazatlán hay otro acento, es decir, hay diferentes Sinaloas. Igual México, hay diferentes Méxicos. A veces nosotros pensamos que todo México fue maya, o que todo México fue azteca, o que todos los argentinos son iguales. Y no, ya cuando se está ahí, vas a ver que los de Capital Federal son diferentes a los de Tucumán, a los de Patagonia, etc. Pues bien, los chaneques son más propiamente de Yucatán. Ahí en Chiapas, y hay muchos Chiapas, yo soy de la costa, ahí en la costa hay unos que se llaman pero Zipe come carbón. La leyenda del Zipe come carbón es un niño negrito, panzudito, cualquier parecido con la realidad de la coincidencia, con los pies para atrás. Ese se llama Zipe come carbón. Dice que este ser se aparece a la gente que va en parejas a la oscuridad a hacer cosas que no debe hacer, ¿ya? Y se le aparece el Zipe come carbón. Ya ven cómo es que una leyenda es un relato moralizante. Yo le contaba estas leyendas a un grupo de jóvenes y les preguntaba, ¿cuál es la conclusión? No hay que salir de noche, dice. Otra conclusión, no hay que ir pisteado, borrachito. Sí, repito, son relatos moralizantes. Entonces está la leyenda del Zipe come carbón. Qué bueno que pregunta Francisco Padilla esto, porque también yo hago una clasificación. Las leyendas no son, o sea, sí son universales, pero cada región tiene sus propias. Por ejemplo, aquí en Sinaloa tenemos la gallina con pollos. Esa es una leyenda que nada más aquí en la región la escuchamos. Allá en Chiapas no está. Digo, si hacemos como una especie de comparación, ¿no? Pero allá en Chiapas está el Zipe come carbón y está también la leyenda del cadejo. El cadejo es un ser mitológico que es como un perro negro con los ojos rojos que se le aparece a la gente, pero que también se puede convertir en una persona, que también le llaman nahuales. Pero los nahuales es otra categoría, porque resulta que los nahuales en la época prehispánica eran los chamanes, eran los sabios, los inteligentes. Y en la época colonial los nahuales van a ser la gente, bueno, los españoles lo entendieron así, la gente que se convierte en animal. Por ejemplo, allá en Chiapas hay una leyenda de un hombre que se convertía en vaca. Su vecino, por travesura, cuando se dio cuenta que se convirtió, fue y le echó sal al cuero. Cuando regresa la vaca no se puede convertir en hombre, ¿sí? Entonces, también me comentaba una señora de allá de este pueblo de Mazatlán, Chiapas, de una leyenda que habla sobre los chinacos. Los chinacos son los murciélagos. Pues resulta que había un señor que le llamaban Arturo y le apodaban Banderita. Este señor le gustaba ir a los baños y espiar a las personas. Resulta que dice que esta muchacha, Marta llamada, un día se fijó que siempre que se iba a bañar llegaba un murciélago, siempre que se iba a bañar, y dijo, lo voy a velar. Entonces llega el murciélago, el chinaco, y cuando se iba a bañar, pues, ya se estaba quitando la ropa y lo vio, agarró una escoba y le pegó. Al otro día fue a visitar a Arturo Banderita y le dice a su mujer, oye, don Arturo, ay, no se puede levantar, dice, tiene un dolor bien fuerte aquí en la rabadilla, dice. Y dijo ella, es que él se convierte. Y así hay muchas narraciones pues, de gente que supuestamente, bueno, ya dije supuestamente, pero la gente cree que sí es así. La gente sí piensa que se convierte, pues. Ahora, estas representaciones de México ha sido muy aprovechada por los norteamericanos. Por ejemplo, Edgar Allan Poe tiene muchos cuentos, sabemos que de suspenso, de terror. Hay uno que me llama la atención que se llama El Escarabajo de Oro, en donde él anda buscando unos tesoros y en esa búsqueda va a encontrar unos aparecidos. Y esos aparecidos me remontan mucho a estas leyendas de este pueblo de Mazatlán y de esta gente que se convierte, pues, porque él también habla de ciertas criaturas que se van a convertir, y lo retoma también este escritor Lovecraft.
También en Europa existen estos relatos moralizantes, por ejemplo, con los hermanos Grimm. Toda esta tradición medieval va a ser recuperada por ellos en el siglo XIX. Y me recuerdas a los relatos también que fueron muy famosos de Carlos Castaneda, o Castaneda. Castaneda. Es Castaneda, ¿no? Castaneda. Sí, así es, de cómo se transformaban en los brujos en diferentes animales. Ajá. Sí, los nahuales, como vuelvo a repetir, en la época prehispánica son estos sabios, ¿no? Pero ya con la tradición no hispana van a ser, se va a cambiar la concepción y van a aparecer como personas que se convierten en animales. Ahora les voy a hablar un poco sobre el libro, en donde vienen leyendas. Este libro es una historia total sobre Mazatlán, Chiapas, desde la época prehispánica hasta el año 2021. ¿De la iglesia? Se supone que es una reconstrucción a partir de una iglesia que está en Esquipulas, Guatemala, en el departamento de Chiquimula, cerca de El Salvador. Es una réplica. Sí, efectivamente tiene esta cúpula y estas dos campanarios, ¿no? Semeja a la iglesia de Esquipulas en Guatemala, que es una iglesia colonial. Ahí, precisamente en Esquipulas, donde ya he ido, se venera un Cristo negro. También está la leyenda del Cristo negro. Este Cristo supuestamente representa a la población de ahí, pero eso dice la leyenda. La historia real dice que se esculpió la escultura en 1595 por Cataño. Él la esculpió. Y existe mucha veneración, no solamente en Guatemala, sino en Honduras y en Mazatlán. Aquí en Mazatlán, Chiapas, existe una leyenda de que se apareció entre el 29 y 30 de noviembre de 1613 tres imágenes, tres vírgenes, que son la Virgen del Tránsito, la Virgen de Concepción y la Virgen de la Candelaria. La leyenda dice pues, que se aparecieron ahí y que nada más los de Mazatlán pudieron cargar a la Virgen de Concepción, que es esta Virgen. Si se dan cuenta, el cabello es negro, chino. Allá en Mazatlán se dice corocho. Y es una Virgen que no es blanca, más bien es una Virgen negra. ¿Por qué? Porque buscaban los evangelizadores franciscanos y dominicos relacionar con el poblador, es decir, los nativos veneran a una virgen similar a ellos. En Honduras, ¿por qué surge este culto y en el oriente de Guatemala por el Cristo negro? Porque la gente ahí era de esta tonalidad de piel. De hecho, Comayagua, hay una iglesia, todavía me tocó visitarla, Tegucigalpa, perdón. Esta iglesia se llamaba Nuestra Señora de los Pardos, es decir, de gente de piel oscura. ¿Sí? Entonces, si vamos nosotros ahorita a la catedral y vemos a Nuestra Señora del Rosario, es una virgen blanca, con el cabello lacio, como las mujeres de acá, ¿no? Aunque también se crean estereotipos. Entonces, esta es la Virgen Negra y cuenta la leyenda que se apareció y que nada más los de Mazatlán pudieron cargar a la Virgen y las otras dos vírgenes se las llevaron a otros lugares. Fíjense, esta Virgen está sobre el nivel del mar en Mazatlán. La otra Virgen está subiendo el volcán Tacaná en las faldas, la Virgen de la Candelaria, y la tercera Virgen está en la cima del volcán Tacaná. Esa es la Virgen del Tránsito, es decir, Virgen de Concepción cuando nace, Virgen de la Candelaria cuando da luz y Virgen del Tránsito ya cuando va a su tránsito al cielo. Es decir, la leyenda dice que se aparecieron y de que son tres representaciones de las tres etapas de la Virgen, pero en la historia se ve que los evangelizadores buscaron catequizar a las personas mediante las imágenes.
También está otra leyenda precisamente de un pueblo de Guatemala que se llama Escobar. Este pueblo cuenta la leyenda que iban los evangelizadores, pero eventualmente ya no pudieron cargar al Cristo Negro. Y allí hicieron su capilla. Y ese pueblito que tenía unas 15, 20 familias, 20 casas, ahora es un pueblo grande. Es decir, en las imágenes puestas allí propiciaron de que la población creciera, como pasó aquí en Tepeyac. Como pasó en el Tepeyac. Bueno, entonces esta es la leyenda, ¿no?, de la Virgen de Mazatlán. Ahora, así como está, digamos, lo sacro, también está lo profano. Es decir, mientras en Mazatlán hay una devoción acerca de la Virgen de Concepción, también está una especie de carnaval. Se supone que en la noche del 29 de noviembre de 1613 se aparecieron las vírgenes. Al otro día la llevaron al pueblo, hicieron una especie de carnaval y empezaron 9 días, una novena. Esta novena termina el 8 de diciembre en la cual se hace una feria y termina este día 8 de diciembre, termina la feria. Pero antes de empezar la feria, cuando van por la Virgen, que la traen del mar, hacen esta representación de cómo se aparece allá y la llevan al pueblo, aparecen los enmascarados. Estas personas que son hombres, pueden ser niños, desde niños de 3 años hasta adultos, 80 y más, que salen a las calles cada hora. Pero ¿cuál es, digamos, la gracia que ellos tienen? Que salen enmascarados a besar, a corretear y a besar a las mujeres que se encuentran en el pueblo, ¿sí? Y también están las malincias, que son mujeres, pueden ser jóvenes, pueden ser niños, que las acompañan, ¿sí? Entonces, digamos, es este pequeño carnaval que da inicio a la feria que dura 9 días. Es un novenario, ¿no? Entonces, por un lado está la veneración a la Virgen, pero por otro lado está también la representación de la maldad. Precisamente estos diablos son católicos porque al empezar el recorrido van, entran al santuario, a la iglesia, y se persignan, rezan y salen a corretear a las jóvenes. Y luego regresan y se persignan y se van a su casa. Bueno. Me recuerda a los que llamamos matachiles, ¿no? En la etnia mayoyomeña. Ajá, así es. Sí, son como, también allá existen otros enmascarados que se llaman judíos, ¿sí? Los judíos. Pero estos más bien son hombres vestidos de mujeres. Salen con tacones, se ponen globos, se ponen pelucas y pues simulan los movimientos de las mujeres, ¿no? Y todos ellos, los judíos, los hombres vestidos de mujeres y los diablos, salen por todo el pueblo el primer día de la feria. Y el día 8 termina la feria con el dragón chino, porque hay migración allí en Mazatlán de chinos que llegaron a finales del Porfiriato. En el Porfiriato existió este señor que se llamó Teodomiro Palacios. Él fue presidente y dueño de todo Mazatlán, con otros dos señores de Tapachula. Resulta que este señor era yerno de Sebastián Escobar, que fue gobernador, así como Porfirio Díaz tuvo aquí a Francisco Cañedo y a Mariano Martínez de Castro. En Chiapas tuvo a sus porfiristas, y el de Tapachula era Sebastián Escobar y el de Mazatlán era Teodomiro Palacios. Pues en torno a él se han construido muchas leyendas. Por ejemplo, dicen que él se daba el derecho de carnada. Se dice que él era malo, que era un cacique que trataba muy mal a los trabajadores, lo cual sí era cierto, pero se han construido también héroes y villanos, porque yo he rastreado muchos datos de él y resulta que era estéril e impotente, ¿sí? También está la leyenda de que su órgano sexual era muy chiquito, entonces no podía ejercer tanto el derecho de carnada porque no respondía. Pero es también una leyenda. Es decir, en Mazatlán, que es un pueblo, Tapachula es una ciudad, pues no se llevan, ¿sí? Porque los de Tapachula dicen, nosotros somos de ciudad y ustedes son costeños, son pueblitos, pues nosotros somos mejores que ustedes. Entonces los de Tapachula dicen, Teodomiro Palacios fue un gran benefactor de la educación, y los mazatecos dicen, no, él pues era impotente, pero son todas construcciones, ¿no? Y el historiador, cuando busca la verdad, lo que busca es esta representación, estas construcciones.
Entonces, no solamente está esta leyenda sobre Teodomiro Palacio, sino que hay otras. Él tenía muchas fincas. Resulta que estas fincas, la gente piensa hoy día que hay tesoros ahí, que hay tesoros escondidos, porque él, cuando llega la Revolución Mexicana a esta parte de Chiapas, él se va huyendo a Guatemala. Mucha gente en Chiapas que cometía delitos se escondía en Guatemala, y muchos guatemaltecos que cometían delitos se venían a Chiapas, como hoy día, pues, sí, como hoy día. Entonces se autoexiliaban. Cuando llega la Revolución, quitando tierras, este señor se quiso ir a Guatemala y llevaba una cantidad de oro y de monedas, pero lo capturaron. Entonces de ahí surgió la leyenda de que hay tesoros escondidos, porque ese dinero que llegaba pues nunca lo declararon. Seguramente la gente se lo clavó, pues se lo quedó ahí, pues, la revolución se perdió ahí. Entonces este señor tenía fincas, y ahí viene la leyenda. Hay gente que afirma que tenía unos tanques y abajo de los tanques estaban los tesoros, pero si tú llegas y lo encuentras y le avisas a otro, cuando regresan se convierte en carbón. Esta leyenda que les acabo de decir ahorita se parece mucho a un relato de Edgar Allan Poe, y no creo que Allan Poe haya sabido de Teodomiro, porque ni siquiera fueron, digamos, contemporáneos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son leyendas, pues, son leyendas. Seguramente el Gabo supo de algo de ello, porque él, cuando empieza a hablar sobre Macondo, afirma que uno de estos personajes adquirió de los gitanos un detector de tesoros y se va a buscar por ahí, ¿no? Entonces también como que todas estas historias, estas leyendas vienen de estos relatos populares. Esta es una calle de un pueblo de allá que se llama Aquiles Cerdán, y si se dan cuenta tiene las calles muy anchas. Ese municipio, perdón, es elegido con las calles más anchas de todo el municipio. Incluso creo que ha de ser de todo el país, porque por ejemplo este ejido se fundó en 1939 en abril, casi como se fundó La Palma. Aquí en Nabolato, el ejido de las calles no son tan grandes. Entonces esto es, si no es el más grande, es el ejido que tiene las calles más anchas de todo el país. Y también aquí en Aquiles hay muchas leyendas, ¿no? Por ejemplo, de aparecidos, de gentes, muchas personas que ven sombras, que ven personas que salen de los matorrales. Ahí en esta región de Chiapas no es común, pero en Oaxaca y en Yucatán sí es común la narración que dice que en las ceibas hay chaneques, hay mujeres, bueno, hay entes femeninos y entes masculinos que viven en las selvas. Pero hay gente que afirma que sí ha visto a estos entes, ¿no? Entonces, no son propiamente, digamos, de la región, pero hay leyendas que se van prestando entre ellas. ¿Un pueblo costero? Sí, es un pueblo que está en la costa, en Chiapas. Esta es una foto reciente de marzo de 2023, son jóvenes de ahí de la preparatoria Mazatán que salieron en un bailable. Allá la música regional pues es la marimba, que es como un xilófono, que son maderas, ¿no?, que se tocan, y son maderas de un árbol que se llama corniquillo. Son árboles que pueden ser pequeños hasta muy grandes. A diferencia, ¿no?, de otras partes del país como Oaxaca, Zacatecas y aquí Sinaloa, que utilizan la banda, allá lo que bailan es la marimba. Al igual que en Guatemala, El Salvador, Honduras, toda esta región, se comparten estas tradiciones. Pues yo terminaría aquí mi participación. Si ustedes quisieran saber más sobre este pueblo o sobre las leyendas, pues pueden adquirir aquí en este momento el libro. Yo dejaría ahí mi participación y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gracias, Alexo, Catarina Escobar Macías. ¿Tiene a la venta libros? Sí. ¿Cuánto vale? 350. 350. Perfecto, gracias. Bien, para los que quieran adquirirlo, aquí en Sinaloa
hay muchas personas de Chiapas también. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Pregunta qué? Una sugerencia. Bueno, yo quiero darle la bienvenida al maestro Mario Dorado Teneo, que ya está con nosotros. Afortunadamente ya llegó, Mario. Pues gracias por tu presencia y esperamos que venga de este ronco pecho alguna leyenda, alguna anécdota sobre Sinaloa. ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Sí, ya llegué hace un ratito. Tuve que venirme en camión, soy gente pobre. Vivo en colonia muy lejos. No tengo pavimento, pero lo están construyendo y me cerraron mi carrito. Así de que tuve que venirme y no le sé los tiempos a los camiones todavía. Así es de que, pues vamos a empezar. No es entrar en controversia, ni mucho menos con el maestro, ¿no? Dice que son moralizantes las leyendas. Bueno, moralizantes son las fábulas y llevan ese fin, ¿sí? Las leyendas a veces surgen sin ninguna necesidad. Iba un tío y se le apareció un fantasma, escuchó un ruido, se le movieron las cosas y a él nada más. Y hay muchos miembros, seguidores que han venido aquí y han experimentado eso. ¿Sí? Han experimentado eso. Llegan a una casa que tiene muy mala vibra y salen huyendo. Sufren algún fenómeno paranormal de una casa de la que ya se habla que suceden cosas. Algo malo sucedió ahí, ¿sí? O algo inesperado. Y de esos estamos plagados, más aquí en Culiacán, más en toda esta parte. Aquí era una cárcel. En este sitio en donde estamos fue una cárcel que se inauguró en 1910, hecha por Luis Felipe Molina, al que se le considera constructor de la ciudad. Porque recuerden que antes de eso Culiacán era un villorio. O sea, ni siquiera pudiéramos decir pueblo, no. Era un poquito más que rancho, nada más. Y toda esta parte es el casco viejo de ese Culiacán. Y en toda esta parte era la última frontera de la supuesta civilización. Aquí llegaba una ola de desgraciados huyendo del centro y del sur del país que habían cometido sus tropelías y hasta aquí llegaban. De aquí ya no pasaban porque para arriba no había nada. Sucedieron muchísimas cosas. La vez anterior tuvimos por aquí a José Luis, quien él mismo experimentó, como lo señaló en esa ocasión, la aparición del fantasma del Conde, ahí en la calle de Hidalgo. Y nadie le había hablado de esa existencia. O sea, que me comenté y dije, es el Conde. Y cuidado porque ese Conde vivía exactamente en donde tú trabajas. ¿Sí? Y no era que fuera a tener alguna enseñanza, no es con la idea de moralizar, es que los hechos suceden, las energías están, y tan están que nos volvemos más sensibles, mucho más sensibles y perceptibles cuando estamos en un estado de debilidad. Y se los digo porque, todavía no me repongo al 100, pero tuve una etapa en la que estuve en cama contando entre 6 y 7 y tenía el aire acondicionado. Y a pesar de que tenía el aire acondicionado todo el día, había partes en donde sentía yo una fluidez caliente, airecito caliente. Y en la cama, si ponía la mano así, sentía cualquier vibración. Es decir,
los sentidos se agudizan. Y entonces puedes percibir muchas cosas que a simple vista no se ven. Y cuando esas energías cobran un poco más de fuerza, inmediatamente llegan a los demás. Existen muchas cosas que no creemos, le buscamos el lado científico y no lo creemos, como por ejemplo la radiestesia. ¿Sí? Hay gente que encuentra el agua con una vara, que va y lo lleva exactamente a donde hay una corriente. ¿Cómo es posible eso? Ahora están más modernizados, utilizan varillas, principalmente de bronce, de plata, de cobre, que dicen, bueno, pues puede ser que estén más cargados, pero esa energía que, ¿cómo es posible que se puedan juntar? No lo puede explicar la ciencia, cosas así. Ahora lo utilizan para buscar monedas, tesoros, para buscar enfermedades, para buscar un montón de cosas. Bueno, pues en ese mismo sentido ocurren los hechos también. Y lo de que suceden las cosas en todas partes es cierto. Siempre lo hemos dicho, las leyendas se repiten. Aquí tenemos nuestra propia Llorona, la comentamos una vez, una Llorona de Tecuche, ¿sí? Que sucedió exactamente la historia que se narra en La Llorona. Y efectivamente está en casi todos los países de Latinoamérica. Pero cada región tiene sus propias leyendas. Aquí las leyendas, es verdad, las va construyendo la gente, pero siempre parten de un hecho real. Por ejemplo, tenemos la leyenda de Lupita, la novia de Culiacán. Parte de un hecho real. Que la gente lo vaya inventando, lo vaya creando, sí, se va transmitiendo de generación en generación, de boca en boca, y cada quien le va poniendo un poquito porque, pues a la hora de narrar, quiere que le pongan atención. Ustedes cuando van y cuentan algo a los niños, se lo adornan, pues para que se lo crean, para que tengan un momento mágico. Y ese momento mágico, yo creo que es lo importante, es con lo que crecimos. Con las mentiras que nos decía nuestra mamá. Hey, si no te portas bien, se te va a aparecer el viejo del costal. Te va a llevar Juan el Burras. ¿Sí saben quién era Juan el Burras, no? Era un tipejo que se venía caminando desde por allá del Aguacaliente hasta Culiacán todos los días. Se venía sin camisa. La camisa la traía en la mano, la camisa o la playera. Y se venía y llegaba a Catedral, llegaba, se persinaba y se volvía a ir por lo mismo. Y no se paraba para nada. Para nada, a nadie le hacía caso. Y por eso le decían, cuando el plebe no le hacía caso a la mamá, ahí está Juan Burras. Cuando andaba descamisado, ahí está Juan Burras. Juan Burras usaba la camisa nada más para eso, para limpiarse el sudor o para espantarse los moscos. Entonces, parten de ese tipo de hechos. Y tenemos muchísimos. Mario, Vale. ahorita que dijiste que cuando le cuentas a los niños, adornan las cosas. Ahorita que el maestro Catarino estaba hablando de cómo los hombres se convierten en animales, teníamos una niña de alrededor de 10 años entre nosotros, estaba con su papá, ya se fueron. Pero cuando él dijo que los hombres se convertían en animales, la niña se persinó, ¿no? Y como que le dio miedo el tema. Sí. Bueno, en ese sentido sí nos detiene, es un alto, stop, detente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las leyendas siempre traen algo que nos acerca al mundo de lo sobrenatural. Y es carajo, sentir esas ñañaras, a muchos nos gustan, la verdad, a muchos nos gustan. A los que nos gusta andar buscando tesoros y todo eso, sabemos lo que tenemos
que vivir. Bueno, sí, sienten ñañara, por así decirlo, ciertas cosas cuando alguien te lo platica, pero cuando, no sé si has estado en una casa embrujada, se siente un ambiente muy pesado, Sí. Se siente como una especie de electricidad en el ambiente, frío incluso, la temperatura. Y yo he estado ahí y los pelitos aquí del cuello, todo esto, se le paran a uno como si fueran un gato. Son situaciones atmosféricas, energéticas, mucho más pesadas, muy pesadas. Mira, a la cosa de unos 40 años, yo creo que sí, 40, 45 años. Ahí por la calle Hidalgo estuvo el hospital del niño, la clínica del niño, y de ahí la pasaron al malecón. Bueno, cuando dejaron sola la clínica, la gente decía que se escuchaban lloridos y que se veían sombras y todo eso. Metichón como soy, viviendo a 2 o 3 cuadras, de volada armé mi cuadrilla y nos metimos. Y estuvimos ahí varias horas. Y sí, se escuchaban ruidos que uno buscaba con la lógica, decía, es el sonido que se queda adentro y que por supuesto sucede esto, sucede lo otro. Se movió una puerta, bueno, se coló el aire, le buscaba uno. Pero sí se sentía esa presión y se escuchaban alaridos. Pero éramos valientes y además llevábamos, no sé si se acuerdan que existían unas botellitas así de tequila Samsa, que era el más barato, de a cuartito, un traguito derechito. Y ahí nos aguantamos. Y de ahí nos metíamos, nos subíamos por todos los techos de esta parte del centro. Y conocíamos todo y decíamos que en esta puede haber tesoros, en esta puede haber aquello. Metichón así fue como conocí todo el centro de la ciudad en esta parte. Imagínate, nos íbamos por el techo así, hasta donde vivía Valiarte. O Valiarte, como le decíamos también, el zapatero Remendón. Entonces, andábamos por todas esas partes y conocíamos no las casas por dentro, pero sí por los techos. Así es de que ya sabrás. ¿Qué edad tenés? No, como unos 15 años. ¿Qué? Ustedes han de ser muy jóvenes. Mira nada más. ¿De qué se ríen, hombre? ¡Qué barbaridad! Pues entonces, Oye, Mario, te mando saludos a la familia Víctor Franco y su familia. Muchísimas gracias. Dice que las leyendas de Sinaloa, que tú eres la leyenda. Así Muchas que gracias. te manda muchos saludos. Miren, un día voy a convencer a Víctor para que demos la sesión ahí en su casa. Ahí en su casa se aparecen varios fantasmas. Es una casa preciosa, ¿sí? Yo creo que ya la han de conocer ustedes por fuera. No hay pierde, varios de aquí la conocen porque está en la otra esquinita del Guayabo. No hay pierde. Yo creo que es la mejor casa restaurada en los últimos años. Y yo he tenido la oportunidad de estar en ella varias veces, hasta en la noche. Hemos hecho por ahí algún convivio que terminamos a las 2, 3 de la mañana. Y se siente ese ambiente así padre, ¿no? Está muy bonita la casa, pero sí, llega el momento que se empiezan a sentir cositas y luego empiezas a escuchar un ruidito y luego que se abrió una puertecita. Y en fin, la misma familia tiene, creo que Víctor me ha comentado algo de esto aquí, ¿verdad? Tiene experiencias sobre eso. Ese maestro, pues una cosa son las leyendas, ¿no? Y otra cosa son los relatos sobrenaturales. Y las leyendas pues, son relatos sobrenaturales, pero nosotros no somos uno. Recuerdo el caso, a propósito de lo que comenta, muy interesante, de una casa que está por la Constitución, pasándola al lado. Resulta que esa casa,
que calaron 2 metros al panteón y destruyeron 2 tumbas allí, tenía cuestiones sus fantasmas. No es una leyenda, es un relato sobrenatural. Quien vivía allí escuchaba ruido todo el día y toda la noche. Arriba vivía una familia y ellos vivían abajo. Y una vez le dijo a la señora: oiga, dice, usted hace ruido a las 2 de la mañana, dice, a las 4 de la mañana no dejan dormir. Y le dijo a la señora: no, dice, no es toda la noche, es en el día y en la noche. Ponga atención y todo el tiempo va a escuchar ruido, que azotan las puertas, golpean las paredes. Esa casa sí, de hecho existe. Aquí en Culiacán, esa casa siempre está fría. No se sienten mal las vibras, pero sí se escucha, ¿no? El golpeteo en las puertas y todo. No son las tuberías. La casa enseguida vive una anciana. La casa enseguida está abandonada. Atrás está el panteón y enfrente está un bulevar. Es decir, y arriba es una familia donde vivía una señora con su niño. Y ellos no estaban moviendo los muebles, no golpeando las paredes porque se escuchaba muy fuerte. Resulta que ese relato se replica en otra parte de la República, en donde también el joven escuchaba ruido día y noche y le dice a la vecina: oiga, ¿ustedes cómo hacen ruido? Y le dijo a la señora: no somos nosotros. ¿Sí? Si se dan cuenta, es el mismo relato prácticamente en 2 puntos diferentes del país, a propósito de lo que menciona el profesor. Sí, lo que pasa es que son reiterativos, suceden. Como es un sinfín de hechos, pues no somos exclusivos, sucede en todas partes. Porque en todas partes mancillaron a una muchacha, en todas partes la mataron, o mataron a un plebe, o sucede algo. Bien, yo creo que ya con esto, Mario, damos por terminado el día de hoy nuestro programa de crónicas y leyendas de Sinaloa. Agradezco mucho su presencia a nombre del Instituto Municipal de Cultura de Sinaloa y la presencia del maestro Catalino Escobar. Y pues Mario Alvarado, pues eres parte importantísima de este programa. Te agradezco mucho tu conducción de este programa. Y amigos, pues soy Luis Antonio García Sepúlveda, Cronistas de Culiacán. Les agradezco mucho el favor de su atención y nos veremos en 15 días más. Y aquí los esperamos, si Dios quiere. Que pasen muy buenas noches. Muy buenas noches.